Continúa el conflicto que se está convirtiendo en mundial por Ucrania, que se está dando entre Rusia y Estados Unidos, porque las tensiones entre estas dos potencias nucleares mundiales siguen creciendo. Aunque intentan dialogar, no llegan a acuerdo, y aunque muchos digan, porque ¿qué van a decir si no? Que quieren diálogo, quieren llegar a un acuerdo de paz, están enviando cada vez más tropas a la frontera. Estados Unidos anunció el envío de miles de tropas más a Ucrania. La misma Ucrania anunció el reclutamiento de 100.000 soldados adicionales para su ejército, preparándose para armarse en la frontera, mientras que se amenaza que Rusia estaría haciendo exactamente lo mismo en la frontera con Ucrania. Cada vez las tensiones aumentan más y llegando a peleas en la ONU, críticas de lado y lado, y también la amenaza o advertencia, dirían algunos, de Putin, de que si Ucrania llega a unirse a la OTAN, que es la alianza militar que lidera Estados Unidos de defensa y apoyo mutuo, eso podría llevar a una guerra, a la vez que está exigiendo que Estados Unidos retire todos sus apoyos, defensa y efectivos de todo tipo y garantía de toda Europa Oriental, de toda la esfera que antes era soviética, Polonia, Hungría, República Checa, suma y sigue, toda Europa Oriental. Lo que no son muy buenas noticias para esos países. Y casi como que uno mira la historia de los polacos, como que siempre que pasan estas cosas, como que alguien trata de empezar a hacerles influencia, ¿no? Una lástima por ello. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Elizabeth Carrera y Rodrigo Alonso Carballo González, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, o a través de la nueva plataforma que habilitamos, que es Subscribestar, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué es lo que ocurrió? Que hay que hacer un contexto. Recordemos que hay un contexto histórico de enfrentamiento sobre el territorio de Ucrania, porque históricamente muchas veces la cultura rusa tenía su centro en Ucrania. Por ejemplo, los rusos originalmente, lo que llamaban los Kievan Rus, eran básicamente el centro cultural ruso, que tenía su capital en Kiev, esto en la Edad Media, en su inicio. Después esto pasó a Moscú y para Novgorod, y bueno, eso es un poco de historia aparte. Pero tenían ahí su origen, y hay un vínculo muy fuerte siempre entre Rusia y Ucrania por esos motivos. Posteriormente, en tiempos más modernos, el Imperio Ruso tenía control sobre Ucrania, y la Unión Soviética también. Y en gran medida los conflictos que vemos ahora son una continuación de la caída de la Unión Soviética. Durante el periodo soviético, muchos territorios de Ucrania se hizo expulsión o purga de personas, y se hizo lo que llaman la rusosificación, que básicamente era colocar de manera forzosa rusos en territorio ucraniano, y a los ucranianos los tomaban y los mataban, o hacían remoción forzosa a esas personas para territorios en Siberia. Entonces hacían desplazamiento étnico para colocar rusos y apoderarse de territorio. En parte eso es lo que ocurrió en Crimea, que tenía población tártara y digamos que desaparecieron, vamos a dejarlo así, durante el periodo soviético. Y en parte más orientales de Ucrania ocurrió lo mismo, y por eso ahora hay conflicto sobre esa zona. Y en razón de eso, con también los deseos expansionistas, nacionalistas de Rusia, que tiene aspiraciones, bueno, de control de lo que antiguamente fue el territorio ruso, ya sea imperial o de la Unión Soviética, y nunca lo han abandonado eso por completo, están quitando cada vez más y más territorios a Ucrania, y se sospecha que en el resto de Europa Oriental tendrían designios similares. Por eso están exigiendo a Estados Unidos que retire todo su apoyo a todos los países de Europa Oriental, básicamente Polonia, República Checa, Hungría, todo lo que fue territorio soviético en su momento, o títeres de la Unión Soviética. Y en debido a ese enfrentamiento que ha ido creciendo cada vez más, y que en Ucrania se teme que haya una guerra y por eso los mercados se desplomaron en su momento, se están enfrentando ahora cada vez más fuerte en la ONU, donde han hecho advertencias de lado y lado que esto podría llevar a una guerra. Estados Unidos advirtiendo que si llegan a invadir Ucrania va a haber consecuencias muy graves, a la vez de que se ve que envían cada vez más tropas. Estados Unidos envió 8.500 soldados en alerta máxima dentro de Ucrania, y la misma Ucrania, que a pesar de que habla de diálogo, se están preparando para más defensa, anunciando 100.000 soldados nuevos que van a reclutar ante la amenaza de guerra. Esto sigue aumentando, lamentablemente eso se da. Y se da en un contexto en que, por ejemplo, ninguno de los dos lados está realmente bajando las tensiones, porque el gobierno de Joe Biden está bastante bélico, está bastante agresivo con respecto a este tipo de materia. Dice que en el corto plazo va a mover las tropas de Estados Unidos
al este de Europa. Esta va a haber una concentración importante de soldados, que este grupo de 8.500 del primer grupo nada más, que se van a ir acercando y va a colocar en gran medida tropas a lo largo de Europa Oriental. Entonces se está empezando a dar una militarización importante por parte de Estados Unidos en todos los países de Europa del Este, que tienen que tocar con Rusia o sus aliados, y que es peligroso, es súper peligroso, y que se da tanto por los deseos expansionistas de Rusia como también por los deseos de control de Estados Unidos, porque si somos sinceros, dentro de esta pelea entre potencias nucleares y estos posibles conflictos, no hay un lado que sea bueno y otro malo. Los dos no son muy buenos en realidad, porque por un lado tenemos a Putin, que amenaza que podría darse una guerra entre Rusia y la OTAN si es que se incluye Ucrania. Y eso lo da a entender básicamente porque podrían llegar a invadirla, y amenaza con eso. Dice como que ojalá no ocurra, hoy esperamos que no se dé, pero si está diciendo eso es prácticamente una amenaza. Y es porque Rusia tiene deseos expansionistas. Es un país sumamente nacionalista, expansionista, que hace muchas veces remociones étnicas de la población, súper autoritario, y con un presidente que es prácticamente un dictador, que también es autoritario y que sus opositores son asesinados o desaparecen o están presos. Entonces es prácticamente una dictadura, y que tratan de controlar más y más, y con un estilo también de control de potencia mundial sumamente represivo, donde envían hasta a sus aliados tropas para reprimir a aquellos que puedan manifestarse o hagan cualquier cosa. Y por otro lado tenemos un Estados Unidos bastante corporativista, que también le gusta influir en otros países y que hace intervenciones militares, que quiere un control geopolítico sobre gran parte del mundo, que aunque puede ser a veces menos malo el control que el de otras potencias como Rusia, tampoco es positivo. Entonces estamos al final viendo aquí una pelea entre dos potencias que tratan de controlar cada vez más y más países, y que puede terminar muy mal, especialmente porque son potencias nucleares. Esperemos que no quede nada, que no sea nada muy terrible, que ojalá bajen las tensiones, pero no parece ser así. Ahora, creo que una posibilidad, que espero que sea la mejor, es que esto simplemente quede en algo así como estilo Guerra Fría, con amenaza armada entre lado y lado, pero de todas maneras es preocupante porque es un aumento de tensión que no se había visto antes. Con el tiempo eso se ha ido aumentando en gran medida. Por ejemplo, con Trump también se dio eso. Ese discurso de que era amigo de Rusia era más bien una mentira, ¿no? En su momento Trump hasta bombardeó bases sirias donde había elementos militares rusos en puertos, y también envió al Mar Negro, el donde está Ucrania también, que tropas, particularmente su armada. Entonces la tensión aumentó ahí, y con Obama también había aumentado, y ahora con el gobierno de Biden es que está llegando a su cúspide. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, pero espero que se calme por el bien del mundo entero, especialmente por un posible conflicto entre potencias nucleares, y también por la crisis de refugiados masiva que generaría en Europa una guerra como esa, y eso que afectaría también la economía mundial, que afectaría a todos nuestros países. Y también espero que Chile, como el resto de los países latinoamericanos, no tomemos partido en esto. No tenemos por qué meternos en esta materia, tenemos que quedarnos tranquilitos mirando de lejos esto, porque no tenemos por qué andar metiéndonos en un posible conflicto entre dos potencias mundiales, ni también una posible guerra comercial que se dé, que es más o menos seguro, si es que no se da el conflicto militar. Es preocupante, pero esperemos que toda esta situación se pueda ir calmando, aunque da señales de que probablemente va a ser un status quo armado con mucha tensión. ¿Pero qué piensan de este conflicto? ¿Creen que Rusia o Estados Unidos tienen la razón? Porque los dos son males al final, y tal vez uno es mal menor, otro el peor mal, pero al final son males. Todo eso coméntenlo abajo, y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.